saludamos al abogado Edgar Merlo. Él fue el coordinador del equipo legal que presentó la acción de protección con respecto al bosque Los Cedros, que ha recibido esta sentencia por parte de la Corte Constitucional, que ha generado una situación que raya con el pánico para el sector minero, como hemos podido escuchar en esta posición editorial de la Cámara de la Minería y del sector. La decisión de la Corte, la sentencia con respecto al bosque protector Los Cedros y el río Magdalena, tuvo también un precedente en otra decisión sobre manglares que rescató un importante principio en Ecuador, que es la consulta minera que debería realizarse en cualquiera de los sitios en los que se emprendan con estos proyectos. Quisiéramos, al tiempo de darle la bienvenida, abogado Merlo, conocer cuál es la jurisprudencia que estas sentencias sientan en Ecuador, qué consecuencias van a traer, qué es lo que justifica este estado de alta alerta del sector minero. Bien, buenos días con todas y todos. Muchas gracias al medio de comunicación por este importante espacio. Un saludo para todos. La sentencia de la Corte Constitucional proviene del máximo organismo de interpretación de la Constitución. Esto implica entonces que la Corte Constitucional es un órgano de cierre. Entonces, no cabe recurso alguno contra una sentencia de la Corte Constitucional dentro del sistema de administración de justicia en el Ecuador, claro está. Para ello es importante dar a conocer que la Corte Constitucional expide sentencias que constituyen jurisprudencia vinculante en los casos seleccionados para su revisión. Así lo dispone el artículo 436, numeral 6 de la Constitución. Precisamente el caso del bosque protector Los Cedros fue seleccionado para el proceso de selección y revisión. Esto implica entonces que constituye jurisprudencia vinculante según el artículo 436, numeral 6. Además, dentro del caso en cuestión, sentencia 1149-19-JP/21, en la parte final se sienta la razón que esta fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional. Finalmente, el reglamento para la sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional en el artículo 38 establece que los votos concurrentes y los votos salvados, es decir, que existe la posibilidad de que el Pleno de la Corte Constitucional formado por 9 jueces emitan votos favorables al juez ponente, al proyecto de sentencia del juez ponente, votos concurrentes o votos salvados. ¿Cuál es la diferencia? Los votos salvados simplemente son votos en contra. Los votos que aprueban el proyecto son votos que están de acuerdo en su totalidad con el proyecto de sentencia, y los votos concurrentes se suman a la decisión final del proyecto del juez ponente, pero únicamente se apartan en los criterios. Se apartan en los criterios, pero para efectos de proclamación del resultado de la votación, los votos concurrentes se contabilizan con los votos a favor del proyecto de sentencia o dictamen. Siendo así, la sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento y no cabe recurso dentro del sistema de justicia en el Ecuador. ¿Qué otra consecuencia trae un tema específico que ha sido mencionado en esta sentencia, como estuvo también en la sentencia Manglares, refiriéndose a derechos que los califica la Corte como derechos inalienables, refiriéndose a la consulta previa, libre e informada, y rescatando también la consulta ambiental, que poca importancia se le había dado hasta este momento en Ecuador? Los proyectos mineros, de hecho, de alguna manera venían evadiendo estas obligaciones. Sí, como antecedente a la sentencia del caso del bosque protector Los Cedros de la provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi, tenemos una sentencia que es una acción de inconstitucionalidad de varios artículos del Código Orgánico Ambiental, en la cual ya se hace un estudio y un análisis sobre la consulta previa. En el caso del bosque protector Los Cedros,
Se analiza también en la sentencia la vulneración del derecho a la participación, concretamente el derecho a la consulta previa, conocida y desarrollada como consulta ambiental, es decir, el derecho que tienen para participar de la decisión en actividades extractivas, pronunciándose al respecto previamente informados sobre la conveniencia o no las comunas, comunidades, poblaciones afectadas, en este caso por un proyecto minero o por una actividad extractiva puntual, sean afectadas en forma directa o en forma indirecta, es decir, comunidades aledañas o en el caso de la zona de amortiguamiento que sean afectadas de una u otra forma. Abogado Merlo, esto, como habíamos indicado ya, ha generado reacciones del sector industrial, del sector productivo. Desde este sector se advierte que esta decisión atenta contra la seguridad jurídica de las empresas, refiriéndonos a estos dos casos, el caso Los Cedros específicamente. Ellos advierten que esta sentencia no tiene argumento legal ni constitucional, ya que señala, según dicen, el incumplimiento de un requisito que no constaba en ninguna norma ecuatoriana y que la Corte crea en esta misma sentencia aplicándola de manera retroactiva. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Es importante tomar en cuenta que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Hemos dejado de lado el viejo paradigma de ser un Estado de derecho. Y al convertirnos en un Estado de derechos y justicia, eso significa entonces que los derechos evolucionan, los derechos se desarrollan y la Corte Constitucional puede realizar ese análisis o ese desarrollo. En el caso del Bosque Protector Los Cedros, la violación del derecho a la consulta previa no es el único derecho que ha sido atacado en la demanda de la acción de protección. Tampoco es el único derecho que ha sido declarado vulnerado en la sentencia que fue notificada con fecha 1 de diciembre 2021. Si revisamos la sentencia, que básicamente tiene 81 páginas y con los votos concurrentes y votos salvados tiene aproximadamente 119 páginas, la Corte Constitucional no solo declara la vulneración del derecho a la consulta previa, sino además declara la vulneración de los derechos de la naturaleza. 1. 2. La vulneración del derecho al agua y ambiente sano. Y 3. La vulneración del derecho a ser consultado sobre decisiones o autorizaciones que puedan afectar al ambiente en las comunidades aledañas al Bosque Protector Los Cedros. Por lo tanto, en el caso del Bosque Protector Los Cedros, la Corte Constitucional ha declarado la vulneración de 3 derechos fundamentales, no únicamente el derecho a la consulta previa, es decir, ha ido mucho más allá, reconociendo y declarando la vulneración de 3 derechos fundamentales. Abogado Merlo, ¿cuál es la situación general de Ecuador con respecto a estas concesiones mineras? Se sabe que buena parte del país está concesionada, está pendiente ya no solamente una amenaza, un hecho muy concreto a través del decreto, me parece que fue el 151 relacionado con la minería. Se dispuso, entre varias cosas, que se agiliten todos los procesos de concesiones mineras y que se abra el catastro minero. Esto sucederá ya en forma inminente en el mes de enero. Aquí en la ciudad de Cuenca, lo recalcamos, hay 45.000 hectáreas del Cantón Cuenca concesionadas. Todas estas 45.000 hectáreas están en bosques protectores y en zonas de páramo que bordean o están en los alrededores de esta ciudad que se caracteriza por sus fuentes de agua precisamente. Y la Cámara de la Minería, en esta especie de nota editorial de su portal Vía Minera, habla de ciertas contradicciones. Ellos dicen de que hay proyectos legítimos en bosques protectores. En esta voz de alarma que dan, dice, se pone en riesgo 500 proyectos legítimos en bosques protectores, lesionando la seguridad jurídica en Ecuador. ¿Cómo se pudo dar esta aberración en Ecuador? Bosques protectores en todo el territorio nacional entregados a la gran minería. En el caso del Bosque Protector Los Cedros, para esta situación existe un antecedente, y el antecedente es el siguiente, puntualmente. El 19 de octubre de 1994, el Instituto Ecuatoriano Forestal
y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, INEFAN, mediante una resolución ministerial, declaró a 6.400 hectáreas del predio Los Cedros, ubicado en la parroquia García Moreno, Cantón Cotacachi, publicada en el registro oficial 26 de enero de 1995. Es decir, que se declaró ya como bosque y vegetación protectora hace más de 20 años. Entonces, uno de los argumentos que también fue atacado en la acción de protección fue que a esa fecha ya tenía un estatus de protección jurídica como bosque protector, que debería ser considerado, o a esa fecha ya estaba considerado dentro del sistema de áreas protegidas. Sin embargo, posteriormente fue excluido de las áreas protegidas. ¿Cuándo se lo excluyó? ¿Sabe usted la cronología? ¿Perdón? ¿Sabe usted la cronología de cuándo se lo excluyó como bosque protegido o zona protegida? Básicamente con reformas posteriores y la creación de normativa posterior en materia ambiental, como por ejemplo el texto unificado de legislación ambiental, TULAS. Y actualmente... ¿Pero en qué año se produjo? Porque es importante relacionar esto con la acción política de los gobiernos. En cuanto al bosque, en cuanto al texto de legislación unificada, me parece que fue entre el 2011 o 2012, y el Código Orgánico Ambiental, que tenemos vigente de hace 2 o 3 años aproximadamente. Pero acá lo importante es que tenía esa categoría de área protegida y posteriormente la perdió. Ese era otro de los argumentos que han sido planteados dentro de la acción de protección. Ahora bien, tengo entendido que existen otros casos en la Corte Constitucional, como el caso Río Blanco y el caso Chinangoe, que están ya en la Corte Constitucional. Si hablamos del catastro minero y si hablamos de otras concesiones, y si hablamos de otros bosques protectores que estarían potencialmente dentro de esa situación, ¿esta sentencia es un referente? Sí. Sin embargo, en cada caso concreto debe analizarse si se vulneró ese derecho u otro derecho. Es decir, en el caso del bosque protector Los Cedros, se ha declarado la vulneración de 3 derechos fundamentales. En otros casos, probablemente lo único que se ha atacado, lo único que se ha demandado o se ha exigido con la acción de protección como acción de garantías jurisdiccionales, probablemente es la violación o vulneración del derecho a la consulta previa. Entonces, creemos que esta sentencia va mucho más allá y aporta, además, considerando las disposiciones de la Constitución y además los principios de precaución y prevención. Bien, estamos poniendo a consideración de nuestros oyentes, abogado Merlo, mientras dialogamos, imágenes que son del bosque protector Los Cedros, para que se aprecie de alguna manera la riqueza natural, medioambiental, la importancia de esta zona, que es similar en muchos bosques protectores que están siendo afectados por la minería potencialmente aquí en Ecuador. Mientras tanto, en cuanto a esta retórica que utiliza el sector minero, otro de los párrafos de ese editorial minero dice: la minería es hoy el 4º rubro de exportaciones. Esto aparentemente es verdad. Ahora, recientemente se reportaba exportaciones que llegarían a $1.600 millones en este año. Y dice, genera cientos de miles de empleos. Esa es la primera parte que quisiera preguntarle, si es que usted conoce. Efectivamente, hay cientos de miles de empleos, como afirman, que está generando la minería. Y por otra dice, contribuye con cientos de millones de dólares en impuestos. Esta segunda parte, si podemos anticiparlos y decirles que no es así. Si bien se han exportado 1.600 millones, comprobado, esto con cifras del Banco Central, apenas 40 millones de dólares han ingresado al país. Han salido 1.600 millones de materiales mineros, pero solamente 40 millones de dólares han ingresado a las arcas del fisco. ¿Cuál es su conocimiento en cuanto a estas cifras del aporte real que está dando la minería al empleo en Ecuador y también los ingresos al fisco? Bien, dentro de las audiencias que se realizaron en el caso del bosque protector Los Cedros, si bien comparecieron varias personas quienes probablemente tenían una relación directa laboral con la empresa o la compañía que ha realizado un convenio de cooperación
con la adjudicataria, que pues la concesión fue otorgada en favor de NAMIEP. Sin embargo, dentro de la prueba no hemos visto aquello. Dentro de la presentación de las pruebas del caso no hemos visto y no hemos comprobado de que se haya demostrado de que existen fuentes laborales en miles y miles de familias o en numéricos por miles. Lo que hemos visto, o al menos lo que se ha presentado, es que son decenas de familias las que están vinculadas laboralmente a la empresa, es decir, como fuentes directas de empleo. Como fuentes indirectas de empleo, al menos no hemos visto que ese acervo probatorio haya sido presentado dentro del caso en la dimensión que se está argumentando, es decir, que son miles de fuentes de empleo. Eso creemos que no ha ocurrido, tal vez porque el proyecto estaba en fase inicial o fase de exploración inicial y no estaba en una fase avanzada. Pero sí es importante tomar en cuenta sobre todo que el bosque protector Los Cedros puede generar otro tipo de ingresos económicos y de actividades productivas alternativas, como bien se lo ha estado haciendo durante los últimos años dentro de actividades importantes como es la actividad del turismo, así como también de actividades científicas en las cuales muchos biólogos, tanto del Ecuador como de otros países, han visitado el bosque protector Los Cedros y han realizado estudios científicos, biológicos sobre la existencia de especies endémicas dentro del bosque protector Los Cedros. Además, dentro de la audiencia que se realizó en la Corte Constitucional, comparecieron varios biólogos del Ecuador y de otros países presentando evidencia científica de toda la riqueza que tiene el bosque protector Los Cedros y que podría eso generar ingresos significativos, no solo para el cantón y para la provincia, sino para el Ecuador, como citaron ejemplo, muchas especies de orquídeas, entre otras. Abogado Merlo, otro de los temas recurrentes que escuchamos cuando se da circunstancias como estas es que el momento en el que se les impide a las empresas en su momento consideradas legales salir de estos espacios, entraría inmediatamente la minería ilegal o las acciones irregulares, actividades irregulares de esta naturaleza, provocando serios daños. Acabamos de ver la noche de ayer lo que ocurrió en Zaruma, precisamente por esta actividad irregular de la minería, un socavón gigante que afectó a varias viviendas. ¿Cuáles son las posibilidades en este caso de que al salir la empresa o las empresas, estas concesionarias, entre comillas, como decía en su momento, calificadas y consideradas como legales, pueda entrar la actividad ilegal y provocar serios daños también? En el caso del bosque protector Los Cedros, creemos que no. Creemos que eso no es posible, más allá de que mi actividad no es la actividad industrial minera, técnica. Mi formación no es de ese corte, pero sin embargo creemos que eso no es posible en el caso del bosque protector Los Cedros, porque se requiere la utilización de minería a cielo abierto y eso implicaría una maquinaria de alto nivel, lo cual difícilmente puede tener la minería informal, pero sobre todo porque existe ya dentro de la sentencia de la Corte Constitucional, se ha dispuesto que se cree y se organice un plan de manejo ambiental para el bosque protector Los Cedros, dentro del cual debe participar el Ministerio del Ambiente, deben participar, por ejemplo, el GAD municipal del Cantón Cotacachi, deben participar las comunidades afectadas, las comunidades aledañas y además deben participar las universidades y los científicos biólogos. Es decir, que la sentencia establece claramente que se debe crear un plan de manejo ambiental que debe ser sustentable y debe ser dentro del territorio. Abogado Merlo, los sectores mineros, la Cámara de la Minería no van a cejar y van a intentar apelar de alguna manera a esta sentencia. Conocemos que la empresa pública, NAMIEP, está de hecho solicitando ya un nuevo registro ambiental. Se señala
que esta sentencia, de acuerdo con la visión de la Cámara de la Minería, no es clara en cuanto al alcance de los efectos y se pide que resuelva puntos controvertidos en la acción extraordinaria de protección. ¿Qué posibilidades ve usted de que de alguna manera se pueda hacer mella o a lo mejor anular eventualmente esta sentencia de la Corte Constitucional? Nosotros creemos y estamos convencidos de que eso no es posible. Primero porque la sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento. Segundo, porque es muy clara, muy específica. Tercero, porque confirma la decisión adoptada por la Corte Provincial de Imbabura en el recurso de apelación, que resolvió dejar sin efecto el registro minero sobre las concesiones mineras Río Magdalena 1 y Río Magdalena 2. Es decir, dejar sin efecto, es decir, en este caso confirmar significa retirar definitivamente. No cabe entonces la petición de otorgamiento de nuevos registros ambientales cuando ya se ha declarado violación de derechos fundamentales y cuando ya se ha dispuesto el retiro de los mismos. No cabe. Sin embargo, entiendo claro que existen recursos de aclaración y ampliación que se han presentado y que además lo ha presentado el GAD municipal del Cantón Cotacachi. Esperamos en los próximos días el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la resolución de los recursos de aclaración y ampliación, en los cuales aspiramos que se pronuncie sobre este punto, en el sentido de que no cabe un otorgamiento posterior de registro ambiental cuando ya fue retirado o ha sido dejado sin efecto. Abogado Merlo, los empresarios mineros han manifestado también que los jueces de la Corte Constitucional no pueden atribuirse roles de otros poderes del Estado y se refieren, por ejemplo, a las acciones que debería estar en manos del Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental. ¿Es esto así? ¿Cómo se diferencia los límites de cada una de las instancias? En este caso, la Corte Constitucional y las acciones que deberían cumplir o la participación y actuación en la toma de decisiones de otras instancias del Estado, como en este caso los ministerios. Yo creo que es importante diferenciar entre aspectos de legalidad, de aspectos de violación de cuestiones de legalidad y diferenciar sobre el contexto de una demanda de acción de protección sobre vulneraciones de derechos fundamentales. La demanda jamás fue presentada sobre cuestiones de requisitos de legalidad o violaciones a procedimientos de legalidad en trámites administrativos, en las concesiones mineras, por procesos iniciados en el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minería u otros. La demanda ha sido presentada por vulneración de derechos fundamentales, por lo tanto, la Corte Constitucional es perfectamente competente. La Corte Constitucional es el máximo organismo de interpretación de la Constitución y en materia constitucional los únicos que pueden resolver sobre vulneración de derechos fundamentales son los jueces. En primera instancia, en segunda instancia, en apelación a la Corte Provincial ocurrió lo propio y finalmente la Corte Constitucional, por su gravedad e importancia, seleccionó el caso del bosque protector Los Cedros y lo admitió a proceso de selección y revisión. Una vez seleccionado dentro del proceso de revisión, se ha dictado una sentencia, en este caso por el Pleno de la Corte Constitucional, con 7 votos a favor. Eso significa entonces que ningún otro organismo del Estado puede entrar en conflicto con esa decisión de la Corte Constitucional. Tampoco la puede revocar y menos conocer ningún recurso de ninguna naturaleza. Bien, hay algo muy claro, abogado Merlo, es que la Corte Constitucional con esta sentencia se ha convertido en una especie de piedra en el zapato para las intenciones pro-extractivistas, incluso va a interferir en la ejecución del decreto 151. Y hay advertencias ya sobre este tema. Salim Saidán, un destacado constitucionalista que se encuentra justamente como candidato en este momento para ocupar, me parece que son 2 posiciones que están renovándose en la Corte Constitucional, advirtió en las redes sociales de que hay perfiles políticos que están tratando de ingresarse en este concurso para la Corte Constitucional.
sugirió Salim Saidam que esto podría ser incluso producto, dijo, de las negociaciones que se habrían dado en la Asamblea para aprobar la reforma tributaria. Dicho por este destacado abogado. Es importante que todos los ecuatorianos estemos atentos a ver y supervigilar qué es lo que sucede con la Corte Constitucional en este proceso de renovación. Ojalá los poderosos intereses mineros expresados, como habíamos señalado en estos documentos, no se impongan. En la parte inicial de esta sentencia, de esta nota editorial del sector minero, se señalaba: la Cámara de la Minería y diversos gremios empresariales empezaron con retraso una cruzada para evitar que se deteriore la imagen del Ecuador como país destino de inversiones. Es decir, hay poderosas fuerzas que están listas para actuar, en este caso unos a favor de la minería, otros a favor de la naturaleza y del agua. Le dejamos en su comentario final. Muchas gracias. Bien, sobre las actividades políticas, creo que no me compete, no soy la voz autorizada para referirme al tema. Sin embargo, si bien es cierto, la Corte Constitucional ha entrado o está ya en un proceso de cooptación y en poco tiempo tendremos una renovación parcial de la Corte Constitucional, si no me equivoco, con la conformación de 3 nuevos jueces, 3, no 2. como resultado de un concurso que está en marcha. Sin embargo, las ecuatorianas y los ecuatorianos confiamos en que los mejores perfiles formarán parte de ese proceso de selección, de ese concurso. Y sobre todo, confiamos en que la Corte Constitucional está generando decisiones importantes a través de sentencias como esta, y eso implica un desarrollo en el reconocimiento de los derechos, en la modulación de los derechos. Sobre todo, son criterios que aportan mucho, no solo en el nivel académico, sino además en el reconocimiento de los derechos de las y los ciudadanos. Gracias. Muchísimas gracias a usted. El abogado Edgar Merlo fue el coordinador del equipo legal que presentó justamente ante la Corte Constitucional la acción de protección sobre los cedros que recibió esta sentencia, devolviendo este estatus de bosque protector, restaurando algunos principios como la necesidad de que en estos proyectos mineros se realicen las consulta previa, libre e informada, y consulta ambiental en la que deben participar las comunidades.